supongo que la mayoría me conoce, pero yo estoy acá en mi condición de traductora editorial y muy involucrada con toda la ley que estamos tratando de impulsar en favor de la protección de nuestros derechos. Magdalena, no sé si necesita mucha presentación, es la directora ejecutiva de CADRA, institución de la que va a hablar, así que ya me estoy callando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarme a compartir este espacio. Me parece que yo no tenía idea demasiado de hablar de los derechos, a pesar de que me especializo en eso, en derechos de autor, soy abogada, pero luego de lo de Mangel me parece que poco queda, ¿no es cierto? Y me parece que lo más importante para ustedes es que internalicen, porque el mundo en el que rodean y en donde trabajan permanentemente boicotean ese concepto, es que ustedes son autores y que tienen que tener los mismos derechos que tales. Porque bueno, ahí empezamos con la disquisición de la ley. Yo no quiero introducirme en esto porque bueno, viene el Director Nacional de Derecho de Autor y me parece que lo que corresponde es que de esto les hable Gustavo. Pero me parece que es fundamental esto. Hemos empezado, digamos, básicamente a partir de la iniciativa de ustedes, de muchos de ustedes, a trabajar en la modificación de la ley. Digamos, me siento parte porque, bueno, más allá de mi compromiso individual con la conciencia de clase, si se quiere de alguna manera decir que tengo para con ustedes, lo cierto es que CADRA viene apoyando los proyectos y las iniciativas legislativas al respecto. Pero me parece fundamental el planteo que hace Mangel, me parece de una claridad meridiana y les pido a ustedes si me van a permitir el video para subirlo a las redes y a la página de CADRA. Alberto Mangel es socio nuestro, es socio de CADRA, porque él obviamente es un autor muy importante y con mucha conciencia de lo que es la tutela de los derechos de autor. Con lo cual, que un hombre como Mangel, más allá del prestigio que él tiene, ¿no? como escritor, como bibliotecólogo, que les diga a ustedes esas palabras, me parece que debieran estar muy orgullosos y salir hoy desde estas jornadas y mañana con el pecho bien alto y sentarse frente al editor y empezar a poner algunas condiciones y nada. Nosotros permanentemente recibimos algunas consultas de algunos de ustedes, no sé si puntualmente son sus rostros los que coinciden con los llamados que yo atiendo, las preguntas que evacuo por mail, pero bueno, permanentemente y realmente las cláusulas que siempre les intentan imponer en la mayoría de los casos, porque bueno, como siempre hay excepciones a toda regla, sí. Son leoninas, es una cosa que ceder los derechos de por vida, por la eternidad y no sé qué más, digo. Bueno, me parece que lo más importante es tomar conciencia de la potestad que tienen ustedes, que es lo que Mangel les transmite, me parece que de una manera casi lujosa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de la entidad que dirijo. CADRA es la Sociedad de Gestión Colectiva del sector del libro en la Argentina. Aquí tienen los artículos que son los que les dan la potestad a ustedes en esto de que hay que internalizar, más allá de las modificaciones que son necesarias en la ley hacer, pero claramente ustedes son autores, con lo cual tienen ya el poder en sus manos. Mientras ustedes tomen la conciencia de que ustedes son autores, porque bueno, no es el autor, es el traductor, no, el traductor es el autor de una obra nueva. Insisto, de alguna manera es el concepto, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero es un poquito lo que decía Mangel. Nosotros lo que hacemos es tutelar el derecho de autor de los autores, valga la redundancia, y de los editores en el sector de la obra escrita. Sucede que para cualquier titular de derecho o para un usuario que necesite acceder a determinados contenidos, es más fácil agruparse
digo, para los titulares de derecho y gestionar sus derechos en forma colectiva, porque obviamente ustedes, los autores, los creadores, tienen que dedicarse a eso, a hacer lo que saben hacer y no estar otorgando, digamos, autorizaciones parciales o totales digamos, en nuestro país o en el resto del mundo. Y además está la contraparte de aquellos usuarios que también necesitan acceder a esos contenidos que a lo mejor realizan ustedes, y también es muy engorroso, suele ser muy costoso, dificultoso encontrar quién es el titular de esa obra, el traductor, el autor originario, el titular de los derechos, si se dieron los derechos al editor, etcétera, etcétera. Por eso se conforman las sociedades de gestión colectiva. Imagino que todos conocen a las que tienen mucho raigambre en nuestro país, como puede ser Sadaic en el sector de la música, Argentores. Bueno, CADGA es lo mismo, nada más que en el sector literario y técnico-científico, ¿no? Eso es un poco. Aquí le figura el artículo 71 porque nuestra ley, a pesar de ser muy vieja y que hay que modificar, y que bueno, en la Dirección Nacional se está trabajando en un proyecto para eso, que ahora el director les hablará, y obviamente en ese proyecto creo que lo saben, y si no lo saben, está luego del trabajo de algunos de ustedes, están los derechos de los traductores planteados como tienen que estar. Reprime, digamos, aquel que no reconoce al titular del derecho de las obras y utiliza o mal utiliza esa obra. Porque CADGA, en definitiva, como todas las sociedades de gestión, pero bueno, puntualmente les voy a hablar de ella, lo que hace es tutelarles el derecho de autor, en todo sentido, combatiendo la piratería, combatiendo la reproducción ilegal, brindándole asesoramiento técnico-jurídico en forma gratuita a los socios y a los que no son socios, porque obviamente cuando alguien llama, y algunos de ustedes a lo mejor lo han vivido, y a mí me pasan una llamada con una inquietud, obviamente yo no pregunto qué número de socio tiene, digo, obviamente se brinda toda la información. Y luego además la autorización en forma parcial, cambió el acceso a los contenidos, cada vez más se utilizan porciones de los libros, en los técnicos científicos se puede ver más porque son libros de investigación, de estudio, pero bueno, a veces también en lo que es lo literario, también cada vez se le da usos parciales en nuestro país y en el resto del mundo, ¿no? Eso es un poco... bueno, todo esto son los artículos que es engorroso, no se los voy a leer. Obviamente queda a disposición de ustedes esta presentación y obviamente al final está mi contacto para lo que necesiten, cuenten conmigo. Bueno, acá les hablo un poquito de lo de CADGA. CADGA es una asociación sin fines de lucro que está integrada por autores. Ahí les aclaré, traductores, yo jamás hablo de esto así, porque siempre hablo por autores, porque para mí va de suyo que son traductores, también, ¿no? Va implícito. Pero bueno, como sé que la ley en un punto falta como una vuelta de tuerca en la tutela de los derechos que ustedes tienen, y la falta de conciencia, porque, les repito, en el mundo en el que se mueven, ¿no? En el sector editorial, permanentemente los tratan de otra manera, les aclaré con esa barra. Pero bueno, ustedes son autores, pero bueno, integrada por autores, traductores y editores de libros y otras publicaciones acá en nuestro país, que, como les dije, se gestionan colectivamente los derechos de autor. Bueno, el beneficio de asociarse a CADGA es que el derecho de autor de ustedes se tutele en forma gratuita, no se necesita pagar canon alguno, ni cuota alguna, ni matrícula, ni nada. Y lo que sí tienen los beneficios que les explicaba anteriormente. Bueno, acá está lo de la piratería y esto, bueno, un poco lo que les decía, en aquellos lugares que se reproduce el material en forma indiscriminada, como puede ser un centro de fotocopiado, que lo hay a lo largo y ancho de todo nuestro país. CADGA son locales que CADGA visita, les explica
que montan su negocio y sus ganancias en función del material protegido por derechos de autor. Es imposible indiscriminar si es la obra de un autor traducida por de tal editor, digamos, claramente tienen que pagar un canon compensatorio por ese trabajo lícito que realizan, pero lo que pasa es que es lícito pero ilícito, porque si uno no va y no los visita, en nuestro país tenemos una tendencia bastante importante a no respetar la ley y bueno, si uno no los visita, ellos, es más, cuando uno los visita uno tiene que plantear. Ayer tuve 7 mediaciones y tuve en las 7 mediaciones solo 3 entendían, digamos, tenían una actitud como... Los otros 4 les terminé, digamos, diciéndole y casi montando en cólera. Pagás el tóner, pagás el valor de las máquinas, los alquileres de las máquinas, los equipos de reproducción son carísimos, pagás a los empleados, pagás obviamente todo el local, el alquiler, ¿no es cierto? Obviamente sacás tu ganancia, porque obviamente para eso montás un negocio, es un emprendimiento comercial. Y al único que no le pagás es al que te da el material que es el que te permite montar este negocio, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces CADRA, ese es el trabajo que realiza, digamos, en la cosa práctica de la gestión de licencias. Por supuesto, después también hay licencias otorgadas a las empresas, a las bibliotecas, a las universidades y a los distintos establecimientos o instituciones, ¿no? Ya sea de manera analógica a través de la fotocopia o en forma digital. Eso es un poco, bueno, esto es el CADRA representa al día de hoy 1.260 autores y a 246 editores, y a través de los convenios de representación recíproca representamos a los autores y editores de 37 países del mundo. Ahí tienen el listado. ¿Qué significa esto? Que los autores alemanes, por ejemplo, son representados por CADRA y los autores asociados a CADRA son representados por ellos en Alemania. Y esto es interesante muchas veces, y en esto sí creo que ustedes tienen un especial interés, porque como ustedes son traductores, las obras de ustedes circulan mucho más de lo que ustedes piensan o creen, digamos. Y hay muchos editores que ganan mucho dinero con la circulación de sus obras en otros países. Con lo cual, bueno, esto es algo que también es importante tener en cuenta. Bueno, como les decía, las obras de ustedes son representadas en otros países y los de otros países son reproducidos acá, por decirlo así, o pirateados acá o alguna de estas cosas. CADRA tiene que integrar con otras sociedades del mundo, con otras CADRAs del mundo, un organismo supranacional. Porque es como, bueno, las Naciones Unidas, cuando, digamos, los países tienen un conflicto, tiene que haber alguien por encima, digamos, que lo pueda solucionar. Obviamente estos no son los países que firman los convenios, sino son sociedades de gestión colectiva que firman estos convenios. Entonces hay una organización que se llama IFRO por sus siglas en inglés, que es la que nos audita, porque obviamente uno gestiona licencias en nombre de sus representados. Entonces obviamente tenemos una auditoría nacional, porque así lo establece los estatutos y como cualquier persona jurídica, pero además la internacional por la representación de los escritores y editores del extranjero. Bueno, es un poco repetitivo porque bueno, la dinámica de la charla va siendo, pero bueno, ahí están puntualmente cuáles son las funciones de CADRA, que como les dije anteriormente, es autorizar mediante licencias la reproducción parcial y bajo remuneración de las obras que integran su repertorio. Aclaro que es parcial porque obviamente si la reproducción fuera total, digamos, conspiraría contra el negocio del libro, y lo que nosotros justamente tutelamos es el derecho de autor y la circulación del libro. Recaudamos esos derechos económicos, los cuales son distribuidos entre los titulares. Los derechos se distribuyen 50% y 50%. También brindamos asesoramiento técnico jurídico, esto es lo que les explicaba, asesoramos con los contratos,
los contratos de autor, de edición, de las distintas... A veces los traductores también necesitan asistencia de un tipo más técnico porque, bueno, tienen un trabajo de traducción, pero por ahí necesitan una ciencia especial que obviamente no tienen por qué tener y a su vez buscan otro profesional para que les brinde esa información. Bueno, todos esos contratos Cadra ayuda a nuestros socios a que puedan llevar a buen puerto esos contratos de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, difundir y concientizar sobre la importancia del derecho de autor, haciendo cosas como las de hoy, charlando aquí con ustedes, y además está decir combatir la piratería y toda otra forma de reproducción ilegal, llevando a cabo todas las acciones, ¿no? Ya sea administrativas o legales pertinentes. Es muy difícil hacerle entender a nuestros jueces que el derecho de autor tiene derecho a, valga la repetición de derecho, a que se ocupen y a que se involucren. Porque cuando uno ve, digamos, si uno hace hicimos un allanamiento hace 3 años, por ejemplo, donde allanamos 14 lugares, no sé si leyeron los diarios, pero fueron una nota muy importante, donde encontramos 130.000 libros piratas, ¿no? Un 20 de diciembre. Bueno, realmente es un procedimiento tremendo. Uno de ellos quedó preso 10 días, los otros, bueno, como suele pasar, la policía, parte de la policía les avisó, bueno, estas cosas que suelen suceder. Pero claro, luego el proceso sigue, y entonces cuando uno va a ver, esto era un procedimiento que había tenido intervención federal, cuando uno va a ver a los jueces, dice, no, pero no me puedes venir a ver por esto, ¿no? Y entonces, no, pero Magdalena, no. No mataron a nadie. No, claro, no hay ningún muerto, no violaron. Entonces, claro, es muy difícil hacerles entender, digamos, el respeto a la propiedad intelectual, porque además tiene que ver con lo intangible, con lo inmanente, ¿no es cierto? El tema de la creación. Y bueno, y uno le argumenta, y bueno, justamente por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27, lo establece como derecho humano, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta, pero obviamente es una pelea que hay que dar día a día porque es fundamental desde todo lugar, ¿no? Desde el derecho humano de cada autor, en que su derecho sea protegido, desde la industria cultural, que es muy necesario que se desarrolle, porque son fuentes de trabajo, significa una sociedad más justa y equilibrada, como un país, ¿no? de cuidar su acervo cultural. Digamos, hay muchísimas aristas que es necesario que el trabajo de ustedes sea protegido. Pero bueno, también es cierto que los principales que tienen que tener conciencia, y yo entiendo porque muchas veces es muy difícil, cuando yo mantengo las reuniones y todo, yo lo primero que les digo a los traductores, esto puntualmente, con los autores también pasa, los autores no traductores, ¿no? Ya aclaré esto, pero bueno, lo entiendo, pero claro, siempre les digo lo mismo, bueno, también está donde te aprieta el zapato, ¿no es cierto? Porque a veces te ponen condiciones tan leoninas, pero bueno, si uno necesita hacer el trabajo, porque eso hace necesario la remuneración o para la subsistencia de uno, bueno, uno también tiene que tratar de ayudarlos, de que sin dar, digamos, la lucha contra los molinos de viento, ¿no es cierto? Digamos, porque claro, otro traductor lo va a encontrar, que a lo mejor va a aceptar, porque el zapato a lo mejor le aprieta aún más, y entonces, bueno, pero entre todos es una pelea que tenemos que dar. Sí, lo más importante es que circule esta información y que todos los traductores estemos cada vez más conscientes y sepamos que existen estos derechos y que existen leyes que los tutelan, ¿no? Por supuesto, y que haya como más affectio societatis, que creo que encuentros como estos son muy positivos para ustedes, que haya una mayor affectio societatis para que cada vez entre ustedes estén generando más fuerza para poder oponerse a esos contratos leoninos, ¿no es cierto? Porque, hola Gustavo, buenas tardes. No, está.
Adelante, No, vení, acá hay lugar. vení. Preparado. Todos te estamos esperando. No, es más, te dejé el lugar del centro. Mirá qué amable que estoy. Insisto con eso porque me parece que es muy importante, porque ahí también va a haber de alguna manera un propio límite impuesto por el mercado, es decir, porque si cada vez es más difícil encontrar que un traductor acepte esas clases leoninas, sobre todo me refiero a, bueno, como en todo, hay distintas categorías, hay mejores, hay peores, como todo, ¿no? En mi rubro, si quieren les cuento, tenemos de todo, ¿no? Buenos colegas, malos colegas, pero me parece que es muy importante eso, ¿no? Por eso me parece que son muy importantes los encuentros como hoy. Bueno, un poco lo que les adelanté, Cadga lo que hace es otorgar licencias de autorización parcial, de reproducción, a las bibliotecas, a establecimientos educativos, a empresas. En empresas es muy interesante, porque a veces uno dice, pero en las empresas, ¿qué se reproduce? No tienen ni idea la cantidad de cosas que se reproducen y no tienen idea la cantidad de obra literaria que se reproduce. Porque uno dice, bueno, técnico-científico es lógico, ¿no es cierto? Un capítulo de un libro por un caso que tengan que resolver. Hola, ¿cómo estás? Para realizar manuales, en el área de recursos humanos. Bueno, uno imagina que hay muchísimo material, pero hay muchísima obra literaria que es utilizada parcialmente en boletines de empresas, por ejemplo, dirigidos a sus empleados. La utilización de un capítulo de una novela que ellos entienden que apuntan a esa formación. Vieron que aparte ha cambiado un poco, ¿no? Vieron que ahora hay yoga en las empresas, digamos, que estamos, ¿no?, con que los empleados trabajen 24 horas, pero bueno, por lo menos sienten que duermen en el medio. Bueno, con estas cosas también pasa, cada vez se utiliza más material, digamos, obra, lo que es literario, ¿no? Una novela, un poema. Digo, hay utilización de recetas de cocina. Esto me llamó muchísimo la atención. Esto lo vi en España, que en 2 empresas tienen licencias otorgadas de libros, les mandan digitalmente una vez por semana a los empleados recetas de cocina. Y entonces, bueno, la Cadga Española otorgó una licencia digital de esos libros, de esos autores, digamos, como sería, no quiero, digo, pero no sé, me imagino como Narda Lépez, algo así, les manda material. Entonces, bueno, por eso se otorgan licencias a empresas. Bueno, esto es más técnico de Cadga específico, otorgamos licencias genéricas o específicas, tiene que ver con la fotocopia o con lo digital. Los derechos que se recaudan se distribuyen en partes iguales a los autores, traductores y editores. Y esto fue lo que se recaudó el año pasado en Cadga. Y acá estoy para lo que necesiten y pueda ayudarlos. ¿Cumplí? Bueno, a Gustavo, que lo estuvimos esperando tanto, creo que podemos obviar la presentación, simplemente decirles que es el director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y al que estábamos esperando ansiosamente. Habíamos pasado, te comento, Gustavo, un video que proyectó Lati con unas breves palabras de Alberto Mangel dirigidas a todos los presentes sobre la importancia de visibilizar al traductor, de proteger sus derechos, con unas declaraciones muy positivas y muy claras y contundentes respecto de la necesidad de darle otro lugar, de que el traductor ocupe el lugar que tiene que ocupar en la sociedad. Así que después te lo vamos a hacer llegar. Es muy bueno. Bueno, ya me acaba de decir cuál fue mi pena y mi castigo por llegar tarde. Me perdí a Mangel y me perdí a Magdalena. Lo de Magdalena por ahí lo puedo recuperar luego, lo de Mangel supongo también. Sí, sí. Y, lo vamos a subir a las redes de Cadga. Claro. Bien, además de Mangel seguro dio su permiso, así que no hay ningún problema. Aparte socio nuestro. Obviamente. Bueno. Tuyo. A ver, sé que hay un taller sobre
contratos y negociación de contratos. Con lo cual lo que yo voy a exponer simplemente es el tema del registro, que es un aspecto ciertamente menor, relativamente menor, hasta que aparecen los problemas. Entonces, la idea sería que simplemente sembrar un poquito la semilla de la conciencia, la necesidad de predisponer la prueba a favor de quien haya hecho el registro, de los firmantes, de los dos, pero especialmente quien hizo el registro, de tal modo de que si aparecen inconvenientes, nadie los desea, pero cuando están, por lo menos tener alguna fuente documental y no dejar todo en manos del juez que tiene que inventar ese vacío y recrear un vacío porque las partes no han sabido ni ponerlo por escrito y luego no depositarlo, no registrarlo para que sea fácil demostrar los intereses que han querido poner en el papel. Bien, la dirección, para los que no están al tanto, supongo que todos ustedes son usuarios frecuentes, pero es parte del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Asuntos Registrales. Ahí somos 11 registros, cosas muy diversas, desde automotores, propiedad inmueble, reincidencia y también autor. Y tenemos desde hace ya casi 90 años una primer tarea que es la tarea registral y otras tareas que son menos visibles y otras que estamos queriendo construir. La más visible y la más antigua es el registro, primero con el depósito confidencial de obras inéditas, que es, digamos, casi el 50% del trabajo nuestro y que es un modo de prepararse, diría yo, frente a las negociaciones también. En el caso de ustedes, cuando hacen un registro de inédito para los traductores, lo que están queriendo es resguardarse de una negociación difícil luego y de una eventual violación a la buena fe. No va a ser el primer caso, ha habido muchos de autores que presentan y luego son birlados, ¿no? Esto ha pasado muchas veces. Los traductores son parte de esos autores, esperemos que ninguno haya tenido la mala experiencia, pero el registro de inédito ayuda a sentarse con más confianza a negociar, sabiendo que hay una creación resguardada. El segundo registro es el de obras publicadas y el tercero es el de contratos. En obras publicadas hay todo tipo de obras, entre las literarias también, ya sean obras en propio idioma, en idioma extranjero, y las traducciones en cuanto a obra independiente. Y los contratos, todo tipo de contratos de edición, pero también los contratos de traducción. Las áreas nuestras, hoy día las que más actividad tienen son la de Asuntos Internacionales y Estado Parlamentario, porque ahí es donde está la gran producción intelectual, si se quiere, para la adopción de tratados internacionales, la negociación internacional. Hoy día, por ejemplo, un tema que podría impactar en el futuro también de ustedes, Argentina está participando de un proceso de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que tiene un capítulo de derecho de autor y que tiene algunos estándares incluso más rigurosos para el propio país respecto de la protección de los autores. Entiendo que puede ser positivo esto a lo que nos enfrenta hoy día también la Unión Europea y nuestros socios del Mercosur. Y así tantos otros ambientes. Uno de ellos, por ejemplo, en la OMPI, también es muy común, muy caro a ustedes, muy querido, es el futuro instrumento, si lo llega a ver, que ya lleva creo que 14 años de negociación, sobre limitaciones y excepciones. Así como hay un tratado de Marrakech que ya está ratificado pero no implementado, también está en negociación algún instrumento para limitaciones y excepciones, entre otros para bibliotecarios, pero que también toca el tema de las traducciones, en qué medida puede ser objeto de una excepción una traducción. Desde el punto de vista de la coordinación registral es un poco lo que les comenté, pero ahora voy a hacer referencia a las novedades, al trámite en línea, que es lo que queremos ofrecer ya en este corto plazo de año y poco que llevamos. Coordinación de administración es básicamente el presupuesto y intentar el día de mañana tener una base de números, de estándares, que combinando los aportes del ISBN y otros números, podamos tener ahí una plataforma digital donde podamos utilizar los registros como base de una futura recaudación en línea, en la medida que sea posible facilitar la negociación con las plataformas digitales, que es donde está hoy día el gran uso por parte de los consumidores de contenidos. El área de gestión colectiva, que es un área que no es que tenga una existencia, pero estamos atentos porque el Ministerio de Justicia, en el caso de una entidad, que es el caso de SADAIC, hay un auditor y ese auditor depende de la Dirección de Derecho de Autor. La coordinación legal, que hoy día es emitir algunos dictámenes y algunos informes, pero que en el corto plazo también vamos a tener la capacidad,
a través de la Jefatura de Gabinete, de ser autoridad de consulta obligatoria de todo el Estado Nacional cuando haya algún tema que tenga derecho de autor, y en el futuro un centro de conciliación y arbitraje en la medida que logremos que ese proyecto pase por el Congreso. Y lo que sí está en un verde tímido, porque ya hay algunos brotes verdes, es el área de capacitación, donde crecimos mucho, aunque venimos casi de cero. La semana pasada estuve en Colombia y me decía la directora que el año pasado dieron 123 cursos de capacitación. Nosotros pasamos de 1 a 16, pero bueno, todavía de 16 a 123 nos falta un tanto, ¿no? No sé si esto voy a poder considerar uno más, pero... Bueno, no, hablo del año 2016, ¿no? Para el 2017 supongo que vamos a superar los 20 y algo, pero todavía falta bastante. Bien, esto es un poco la dirección, que cuenta eso con cerca de 70 personas. En cuanto a la traducción, para ustedes no es novedad que es una obra derivada, y una obra que deriva de una obra original, de la cual es dependiente, pero con un proceso creativo propio, que utiliza básicamente el lenguaje, pero sin desviarse del contenido de la obra originaria, pues si se desviara estaríamos ante una adaptación. Digo esto porque en general los contratos de traducción es solo para traducción, no para adaptación. Si ustedes hicieran una adaptación, por ejemplo una versión abreviada, eso ya no es simplemente traducción, sino que es traducción más adaptación, requiere un permiso especial y requiere una iba a decir auditoría, no sé si es la palabra, pero que el autor apruebe la adaptación, porque en la abreviatura se pierde bastante, ¿no? Así como se pierde mucho de una novela a un guión o se enriquece tal vez luego con la incorporación de imágenes, pero de una novela a un guión hay una gran diferencia. La traducción respeta con la mayor fidelidad posible, mientras que la adaptación se puede tomar algunas libertades que pueden tener con el público. Supongamos una adaptación al público infantil, por ejemplo, ¿no? O si le incorpora imágenes o otras cosas. Es un proceso creativo dependiente que exige respeto. El caso más conocido, que yo más me impactó, fue el caso de García Lorca, cuando su obra fue traducida al alemán, y los alemanes padecieron casi 50 años, más de 50 años, una traducción que siempre fue calificada como deplorable. Yo no conozco a fondo el alemán como para saber exactamente cuán mal se respetó a García Lorca, pero la cuestión llegó a tal que como no era posible un nuevo traductor, porque el contrato le daba exclusividad a Heinrich Beck, que era el que había recibido la autorización, que a su vez era amigo de Thomas Mann, y a su vez Thomas Mann, vinculado a ciertos movimientos de izquierda, le había dado un permiso a Beck, que era un fanático de García Lorca, pero no conocía ni del castellano lo suficiente para respetarlo. Terminó que en un juicio la jueza autorizó que haya una nueva edición, aunque no había vencido el plazo de la obra original y todavía estaría vigente. ¿Por qué? Porque esgrimiendo los derechos morales, una serie de fundaciones que amaban a García Lorca pidieron que fuera desterrada esa traducción lamentable. Y se consiguió que la casa de Bernarda Alba fuera la primera y aparecieron nuevos traductores, y hoy día ya la misma editorial, que es sucesora de una fundación de aquel mal traductor, pero dijeron, bueno, perdimos el juicio, pero estamos contentos porque vamos a poner a disposición del público una buena traducción, ¿no? Entonces, ese es el concepto de obra de traducción. Sobre eso ustedes saben mucho más. Simplemente, si hubiera algún reclamo respecto de fidelidad, ¿qué es lo único que puede hacer la Dirección de Derecho de Autor? Tomar el registro de la obra, tomar el registro del contrato, acercárselo al juez y eventualmente que los peritos verifiquen si efectivamente ha sido respetado o no ha sido respetado, la calidad que eso tiene, ¿no? De todos modos, yo creo que en los procesos de negociación, hoy día, ninguna traducción sale al mercado sin la previa aprobación sobre la calidad de la traducción. Y además me parece que ya hay una práctica y unas buenas prácticas para no cometer esos errores tan graves. La traducción de obras en dominio público no requiere mayor explicación, simplemente saber que el traductor de una obra en el dominio público tiene exclusividad solo sobre su traducción, pero pueden convivir varias traducciones, y de hecho hay un mercado de mejores traducciones, y sobre todo con los clásicos, las obras griegas, latinas. Hablando con profesores de filosofía,
dicen, no, Tomás de Aquino, hay que buscar esta traducción, que es de tal editorial, ¿no? Entonces, y efectivamente, la calidad, hay una sana competencia por calidad o por aportes, por ejemplo, comentarios o otra información adicional que a veces el traductor o el equipo de traducción agrega a esa obra, ¿no? Simplemente eso, que podrían registrarse distintas traducciones. Ahora, cada una de ellas tiene su propio derecho de autor y cada una de ellas debe ser original. Con lo cual, si el traductor se copia de otro traductor, es tan plagio como que un novelista se copie de otro novelista, ¿no? Respecto de las traducciones en el dominio privado, creo que quedó un poco chica acá la letra, el artículo actual, el 23 actual, establece la obligación de registrar el contrato de traducción bajo pena de que queden suspendidos los derechos. Este artículo es un artículo que entra en colisión con el Tratado de Convenio de Berna y que nosotros estamos solicitando su modificación. Por más que los jueces hayan logrado encontrar el camino para, a veces, ¿no? Porque también hay fallos que son un poco contradictorios, pero nosotros creemos que hay que actualizar el artículo para evitar esta incertidumbre. El derecho del autor de traducción nace igual que con los demás autores, con la creación de la traducción, no con la inscripción. La inscripción es un requisito de oponibilidad a terceros y los derechos se retrotraerán al momento que uno logre demostrar la autoría. No es que no hay derechos porque no está registrado el contrato, de ninguna manera. De todos modos, la norma dice eso y entendemos que es parte de lo que nuestro régimen requiere poner al día, ¿no? De todos modos, como los jueces a veces se apegan literalmente al texto de la ley, no voy a hacer que alguno tenga problemas, porque puede ser que algún juez no conozca la jurisprudencia de los demás jueces y tengamos que llegar a la Cámara, ¿no? Hasta que alguno, entendiendo con amplitud cómo interactúan los tratados internacionales con las leyes, logre hacer una interpretación adecuada. A modo de ejemplo, no tiene que ver con traducción, pero hace un mes más o menos, un mes y medio, hubo un fallo de la Cámara Civil donde el autor de un formato de televisión reclamaba respecto de plagio de otros 6 programas de televisión y el juez terminó, el caso se resolvió por otro vericueto legal, pero como de los 6, solamente de uno de ellos había registrado el contrato, el juez dijo que tendría derecho el canal de televisión solamente sobre aquel que registró el contrato. Y los otros 5 no tendría derecho por no haber registrado el contrato de cesión. ¿Por qué? Porque reclamaba por derechos morales. Derechos morales los tiene básicamente el autor, persona física. Para que los pueda detentar el cesionario, tiene que ser oponible el contrato de cesión. De ningún modo había registrado el contrato, con lo cual a lo sumo dijo ese contrato que registró, sobre ese sí, sobre otros 5 nada. Con lo cual nos da un poco la razón de la importancia del registro de los contratos, que es uno de los registros más pobres que tenemos. Solamente se registran cerca de 700 contratos por año. Estamos hablando que hay cerca de 20 y algo mil, casi 30.000 ISBNs. Hay muchísimos contratos de edición que no se registran. Se hace el registro de la obra y se hace el depósito legal de muchos de ellos, pero no tampoco de todos. Y imagínense la cantidad de editores que no registran los contratos de edición o de autores que no registran y también de traductores o de editores que no registran los contratos de traducción. De traducción, el número que tengo del año pasado son solamente 53 contratos. O sea, 2016 en todo un año, 53 contratos. Yo creo que en esta sala somos más de 53 y creo que ninguno de ustedes vive de un solo trabajo. Con lo cual, rápidamente uno podría presuponer que mal, 2 traducciones, 3, 4 por año, digamos así. 2. Editorial. 2. Digamos que estamos en el 10%, menos del 10% de las traducciones que efectivamente se realizan. Bien. Perdón, ¿y registro de traducciones? Y registro de traducciones Inexistente. son poquísimas. La verdad que no había ni siquiera lo tenemos como un número a evaluar. Tenemos registro de contratos, pero de traducciones son muy pocos. Sí. No, lo mismo pasa cuando Cadga liquida los derechos. Muchas veces nos pasa eso, que cuando vamos a hacer la distribución, el traductor está y no aparece en la obra y luego, bueno, nos llaman reclamando, bueno, ¿por qué no? Porque se manda un informe, ¿no? Un detalle de por qué el libro, cuánto se cobra y todo esto. Y claro, el tema es que el editor no lo hizo figurar. No lo figura en la ficha técnica del ISBN, ¿no? Lo de la Cámara Argentina del Libro, los traductores no figuran.
Y los ilustradores tampoco, no es solamente una cuestión de traductor. Y muchas veces ni siquiera los coautores ponen a uno, digamos, una cuestión de practicidad. Al que primero agarran, digo, empiezan, ¿no? Hay tres coautores, perdón. Hoy por hoy el portal de ISBN, si vos ponés que es traducción la obra, si no cargas los datos del traductor no te permite avanzar al paso siguiente. Ese es el nuevo sistema, ¿no? Qué bueno, me alegro. Bueno, pero te aseguro que, claro, y te aseguro que tiene que ver mucho con los autores socios nuestros que hemos bregado y reclamado por ese asunto, porque si no, Cadga no les podía liquidar, porque obviamente si no aparece en la ficha técnica, Cadga no puede pagar. Y qué alegría me das. Bueno, ese es un triunfo de ustedes, me alegro mucho. La primera mención que te aparece es la del traductor y si no cargas ese dato no te permite pasar. Qué alegría, bueno. ¿Ves? Eso es lo que iba a contar, que yo cuando tuve este problema también, Claro. como muchas traducciones hice porque no estaba registrada que era una traducción. Sí, bueno, ¿te acordás? Decía Lo vimos. esa casilla donde se ponía traducción que no era obligatoria. Claro. Entonces, esto es una muy buena noticia. Pero por eso, muy buena, muy buena. Bueno, pero vos, personas como vos, Estela, claramente son las que han logrado esto. Y sí, porque se hicieron los reclamos. Bueno, el otro pequeño tema, digo pequeño que es casi una curiosidad, es que existe una posible licencia obligatoria para aquellas obras extranjeras o en otro idioma que no han sido traducidas al idioma nacional. En el plazo de 7 años se puede pedir una licencia obligatoria que tramita a través del Ministerio de Educación y se registra ante la Dirección de Derecho de Autor. Digo curiosidad porque llevamos 30 años sin que se haya pedido ninguna. La última es cerca del 60 y algo, 70. Y tampoco es para cualquier idioma o cualquier país, sino que uno puede pedir la traducción de una obra que pertenezca a alguno de los países de la Convención Universal, que no son muchos, son cerca de 30 y algo. Pero bueno, podría ser que alguien detecte una obra en idioma extranjero que nunca fue traducida, que tal vez por ahí, no sé, ya sea porque tiene un pequeño mercado o porque es una especialidad, y se puede pedir el permiso y obviamente no es gratuito, también hay que pagar las regalías, que es hasta el 10% del precio de venta. No, por eso es licencia obligatoria, porque son obras que están en el dominio privado, pero que no han sido traducidas a idioma nacional. Y tramitan del Ministerio de Educación porque se presupone que suelen ser obras de contenido educativo o necesarias para un plan de educación. Bien. La verdad que siendo 30 años, nosotros en la dirección tenemos un libro, con los registros concedidos fueron 12 hasta ahora, pero más o menos entre el año 58 y el año 67. Del 77 en adelante, o sea que ni siquiera tenemos un formulario. El formulario hay que pedirlo en el Ministerio de Educación porque el Ministerio es el que autoriza. No sé tampoco en el Ministerio de Educación hoy día dónde está el formulario, pero si hubiera un caso particular nos avisan y nos encargamos de hacer todo el seguimiento para si fuera necesario. De todos modos, también es cierto que esto es para el caso que sea difícil, que sea un país de los pocos que están y que sea difícil contactar al autor o al editor, porque si no tal vez sea mucho más sencillo solicitar la autorización del autor o el editor. Y además tampoco es que sea gratis, como es una regalía el 10%, por ahí negociando uno termina cerrando por el 8, por el 7, estamos casi muy cercano, incluso por debajo de lo que es la licencia obligatoria, ¿no? Bien, pero para que lo sepan por si pudiera ser de utilidad. El registro del contrato. En lo poquito que escuché de Magdalena, sé porque está el proyecto en el Congreso y porque es un tema que con Nati nos hemos reunido ya dos ocasiones. Nos gustaría poder tener alguna modificación legislativa donde podamos poner pautas. Hoy día no es posible, no tenemos competencia. Lo único que hacemos es registrar los contratos, no miramos el contenido de los contratos, no verificamos si hay cláusulas abusivas o no. Sí es cierto que el Código Civil nuevo de hace 2 años prevé mecanismos que no estaban antes. Antes las cláusulas abusivas solo se preveían en los contratos de consumo. Hoy día las cláusulas abusivas pueden existir en cualquier tipo de contrato. Entiendo que es un mecanismo judicial. Si hubiera un manual o unas buenas prácticas sería mucho más sencillo. Por ejemplo, si hubiera un instrumento entre la Asociación de Traductores y la Asociación de Editores, no haría falta modificar la ley. Ustedes podrían perfectamente establecer unas buenas prácticas que sí se hizo en otros sectores. Sectores dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el sector supermercadista con proveedores de alimentos?
parece que no, pero sin embargo después de 3 años lograron unas buenas prácticas entre los fideos y las góndolas, ¿no? ¿Por qué no hacer el intento de comenzar un proceso de buenas prácticas y poner unos ciertos resguardos? Uno dice, bueno, por ahí eso es más fácil cambiar la ley, ¿no? Pero necesitamos la ley antes para generar la buena práctica. de todos modos, puede haber hoy día lo que se suele llamar soft law, que son reglamentos y código de conducta. Un código de conducta no requiere que intervenga el Congreso y consigue unas pautas mínimas. Esas pautas mínimas yo los animo, si no han transcurrido todavía por ese sendero, podemos hacer de árbitros y tratar de reunirlos y comenzar ese proceso. Pero de todos modos, lo más importante para ustedes es que distingan entre cesión de derechos, obra por encargo o contrato de obra, que incluye cesión, siempre incluye cesión, y la licencia. El ideal es ir hacia la licencia o una cesión con una cláusula de mayores ingresos en caso de que haya mayores ventas. Si fuera por nosotros el esquema francés que permite ante ingresos extraordinarios por parte del editor una regalía extraordinaria, lo veríamos, me parece muy bien, porque además sería un modo también equilibrado. Dice, bueno, estimamos una edición de 10.000 ejemplares, nos sentamos a ver una diferencia a partir del 11.000, 10.001, ¿no? Eso podría estar en la ley, me parece que puede ser un modelo que en otros países funciona, en Alemania, por ejemplo, en Francia. No lo tenemos aquí. Les aseguro que todo lo que sea modificar la ley de derecho de autor en el Congreso, así sea la incorporación de lo más mínimo, incluyendo los pobres ciegos. Pues si hay alguien que necesita algo, son los pobres ciegos. Así todo cuesta muchísimo, muchísimo. Y tenemos intenciones de muchas cosas, pero va a ser de largo aliento. Argentina es un país donde nos cuesta muchísimo sentarnos a tener un diálogo respecto de temas fundamentales y actuamos en base a... Es un poco escandaloso lo que voy a decir, pero actuamos en base a muertos. Modificamos el tema de los trenes porque murieron 77. Modificamos la seguridad en los espectáculos públicos porque estuvo Cromañón. Digo, no creo que la traducción y el derecho de autor dé para que haya muertos, pero sabemos que somos un país totalmente reactivo ante las crisis y los terremotos. Somos incapaces de sentarnos a pensar racionalmente soluciones si no tenemos un incendio. Lamentablemente es parte del cambio cultural que todavía no sé si hemos comenzado. Estamos intentándolo, pero lo que sí estamos por cambiar es en el registro de contratos. Dos cosas. Una, en el registro de contratos va a haber posibilidad de distinguir perfectamente el tipo de contrato que uno está registrando. O sea, no solamente va a ser contrato de traducción, sino que van a poder aclarar si es contrato de cesión, de obra o de licencia. Obviamente el registro es lo último, lo importante es lo que uno negoció y cómo se sentó y qué condiciones se estableció. Pero por lo menos vamos a poder dejar claro qué es lo que las partes han... Al ver el contrato, nosotros lo miramos y decimos si esto corresponde acá y no a esto otro. Lo que importa es lo anterior, de todos modos. Digo, el registro en ese caso no es lo más relevante. Sí, como recomendaciones, Argentina es un país que no tiene tampoco una cultura de la gente, del representante. Sí lo tienen las compañías, porque tienen estructura, porque tienen cuerpos de abogados entrenados y sobre todo lo que se suele llamar repeat player frente al one shooter. Repeat player, me la paso haciendo contratos, entonces tengo ya una experiencia y sé lo que me viene bien, no necesito sentarme ni a pensarlo. En cambio, el que es tirador de una sola vez, recién me acaban de decir, 2 traducciones por año, no hay una gran experiencia en negociación cuando uno tiene 2, 3 negociaciones por año. Es lo que le pasa a cualquier artista. Uno estrena un guión de teatro, una obra cinematográfica. No es lo mismo la productora que el director, no es lo mismo el que hace la música que la productora. Lo mismo le pasa a todos los sectores donde hay una organización experta y donde hay un usuario o un titular individual. Este desequilibrio está. Al no tener agentes, es más importante todavía la fase de capacitación. Porque yo les aseguro que los abogados tampoco, salvo los que se han dedicado a esto, se dedican a esto. La vi por ahí a Judith. ¿Dónde está Judith? Sí, ya está por ahí. Bueno, son pocos los abogados que están en condiciones de acompañar a un autor y perder 2 o 3 días en una negociación cuando lo que quieren es cuanto antes firmemos, ¿no? Ante la ausencia de agentes hay que capacitar a los abogados y también cada uno de los distintos grupos de titulares. Bien,
En definitiva, ¿para qué registrar? No se asusten con esto que está ahí. Estos están yendo al incinerador. ¿Por qué? Porque nosotros las obras los depósitos de inédito a los 3 años tenemos obligación de eliminarlos, están para ser subidos al camión. Lo que le importa a ustedes son los que están en cajas, que son obras publicadas básicamente, que dura toda la vida del autor y 70 años, con lo cual prácticamente no hemos tirado nada desde que comenzó, salvo lo que se ha deteriorado, que lamentablemente ha sido mucho, y tenemos algunos baches, uno concreto de 10 años, que, bien, mudanzas, inundaciones, roedores, bien, distintas alimañas. Pero este registro está asociado a otra cosa que también nos interesa mucho, ya que lo mencionó Novia Mangel, que es incrementar el depósito legal a nuevos tipos de obras, para que en conjunto con la Biblioteca Nacional y la del Congreso, pero específicamente la Nacional, tengamos un repositorio de toda la cultura argentina. O sea, estamos incrementando las categorías de obras, estamos incrementando. Nos gustaría que si el Congreso aprueba nuestra propuesta de cambio legislativo, podamos tener una mayor amplitud de obras que van a ser depositadas y va a estar disponibles en la Biblioteca del Congreso, para que todo tipo de publicaciones, producciones, ya sea audiovisuales, sonoras, obras publicitarias, colecciones por supuesto, de fotografías, de manuales técnicos, que haya un lugar en el país donde cualquiera pueda acceder a toda la producción, hasta la reparación de un aire acondicionado, si hiciera falta. Obviamente traducciones. Bien. Entonces, más allá de las obras que se editen, nos interesaría que todas las obras que se produzcan tengan un resguardo en la Biblioteca Nacional. Aquí, en todo esto que está allí, ven eso, más de 80 años de producción argentina. Y hace poquito, para que vean la importancia del registro, no es un tema tan relevante para los traductores, pero hace poco se logró cerrar un caso que llevó muchos años, que fue la quiebra de SICA Americana, que era un sello de discográfica que tenía en su patrimonio casi 1.500 discos que no se podían reeditar, y donde estaba muchísimo de la producción argentina, casi 30 años, desde Waldo de los Ríos, Los Gatos, La Balsa, un montón de cosas, y se están reeditando y han sido recuperados por el INAMU. Bueno, eso requirió un trabajo nuestro enorme para ver quién tenía los derechos y asignar los nuevos derechos una vez que eso se recuperó de la quiebra. Muchísima documentación estaba, otra no. Nuestra idea es que con el registro en línea podamos ir consolidando una base de datos que permite este tipo de cosas, o fusiones de adquisiciones, o transferencias, o inscribir, por ejemplo, cosa que parece increíble, nosotros no tenemos vinculación con el registro de las personas. Si algún autor fallece, nosotros no nos enteramos, con lo cual no sabemos a partir de cuándo tampoco corre el plazo de los 70 años. Tampoco sabemos necesariamente quiénes son los herederos, porque salvo que alguien se haya tomado el trabajo de iniciar el proceso sucesorio, no sabemos qué herederos hay y si hay o no un sucesorio iniciado, si hay inscripción de, bueno, lo que haga falta. Todo eso lo queremos tener como información relevada y en una base de datos, ¿no? Entonces, el registro, nosotros creemos que puede brindar informes más confiables para mejorar la performance de ciertas industrias y también las inversiones. Argentina tiene muchísima capacidad de producir contenidos y talento, entonces lo primero es que hoy día ya el registro se puede hacer en línea. Hay a veces el sistema no es todo lo robusto que querríamos, pero ya se puede hacer los registros en línea desde su casa. Y también se puede, a partir de esta semana, hacer la subida de las obras en formato digital sin necesidad de llevar la obra hasta el registro. Incluso para inéditos, hasta 15 megas, por ejemplo, un PDF, un TIFF, se puede hacer la subida de los archivos sin necesidad de ir con el sobre cerrado. Y entonces ahí hay un servidor encriptado donde estamos resguardando esas obras, esas primeras obras con upload digital. El ingreso es a través de la página de la dirección o a través de la página de la AFIP, donde hay un portal de trámites en línea, que es para toda la administración pública. Entre otros, estamos nosotros allí con nuestros trámites. También sabemos que sería bueno empezar a promover otros registros. Además de las traducciones, sabemos que los manuales de franquicias, por ejemplo, diseños, obras multimedia, no se suelen registrar. Y al no poder registrarse, lo que explicaba recién
Magdalena, uno no sabe quiénes son los titulares de una obra en colaboración, por ejemplo, una obra colectiva. Entonces, los videoclips, que a veces también viene con subtitulado. El subtitulado también podría tener la obra de derechos de autor, y de hecho hay una entidad de gestión colectiva en Estados Unidos que recauda por los subtitulados de los videoclips, donde también deberían, no solo quien subtitula, sino quien traduce el subtitulado. En la medida que la base informativa sea posible, a través del data mining, uno podría asignar a cada obra cada uno de los derechos, y la entidad de gestión colectiva debería ser la que luego distribuye. Hacia allí nos gustaría ir, la OMPI también va hacia ese lugar. Obviamente estamos todavía tecnológicamente atrasados y organizativamente, porque tendríamos también que modificar aspectos de la ley, ¿no? En definitiva, lo que nos gustaría es que los autores y titulares carguen la obra, carguen los datos y carguen los contratos, para que nosotros tengamos una base de datos completa con todos los actos jurídicos que afectan a esa obra. Y en colaboración, por ejemplo, con entidades de gestión colectiva, otras agencias de registros, la CAL en este caso que lleva el ISBN, y que los resultados estén disponibles para otros usos. Por ejemplo, saber cuál es el patrimonio que está en el dominio público y que administra el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, que sea sencillo saber a quién habría que pagarle este dominio público. Y además tener los números estándar, conceder exenciones fiscales. Por ejemplo, la editorial está queriendo tener exenciones fiscales. Nosotros estamos diciendo que debería ser razonable que hubiera alguna gestión documental para que esa exención fiscal esté asociada a una existencia real de la obra. Y no que los comentarios que ahora van sobre el Inca ocurran también sobre otro tipo de nuevo fondo de fomento. O sea, en Argentina hay muchos fondos de fomento, pero no siempre se sabe bien a quién van y cómo se asignan. Por lo menos la existencia de la obra, vía registro, debería ser un elemento, ¿no? En el caso de la industria editorial, nosotros creemos que ya es más sencillo consolidar un repertorio, que además sirviera para las bibliotecas públicas, donde va a estar el repositorio, y para la lucha antipiratería, las pruebas antiplagio, subsidios a ediciones públicas, y una cantidad de finalidades donde el registro daría certeza de cada uno de esos actos. Por ejemplo, la exención de impuesto a las ganancias para la cesión de derechos. O sea, si un empleado en relación de dependencia o un autor va a ser exento de cierto pago de derechos de autor, que la AFIP sepa que el contrato está registrado, que existe un real contrato y que no es una simulación, si va a estar exento de impuesto a las ganancias, por ejemplo. Bien, este es el gran panorama hacia donde nos queremos dirigir. Y, bien, no quiere decir que todo esto esté dependiendo de una modificación legislativa. Parte podemos hacer sin modificar, pero lo cierto es que hay algunos efectos del registro que la ley, así como está hoy día, no los considera. Y sobre todo el involucramiento con otros actores para completar esa base universal que pueda identificar obras, autores, titulares, y que facilite luego también la recaudación en el entorno digital. A mí me gustaría hacer una pregunta, pero sacarlo un poquito del ámbito del registro y hacer referencia a la etapa anterior, ¿no? Que es la de la consolidación de los derechos del traductor. Hay una iniciativa en marcha que es muy interesante, que es la modificación de la reforma del proyecto de ley de propiedad intelectual. Hay una plataforma online a la que uno se puede inscribir y entrar en diálogo con todos los interesados porque afecta a un montón de sectores, y me parece sumamente interesante y rico. El punto es, ¿tienen alguna previsión de tiempos en esta etapa? Bien, la plataforma es Justicia 2020, es acceso libre, hay que registrarse, o sea que no es anónima, uno puede ahí comentar distintos temas. En este momento el debate está centrado en la necesidad o no de la actualización. Nosotros consideramos que bastante obvio sí, no solo por la antigüedad de la ley, sino porque no hemos incorporado tratados internacionales, que hay que hacerlo con urgencia, adaptar el tema de limitaciones y excepciones, medidas tecnológicas, por ejemplo, actualizar algún tipo de delitos, que son conductas que al cambiar el medio, el robo de señal, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O la transformación digital de las obras, cuando las obras no...
parece bastante sencillo en el contexto analógico, pero ahora apareció una cantidad de problemas que no es fácil siempre que los jueces lo entiendan como adaptación de la ley antigua a problemas nuevos. Hoy estamos recibiendo comentarios sobre grandes temas y si hay que autorizar sí o no y cuáles son los problemas que presenta el sistema. Por ejemplo, para ustedes es un problema que la ley no diga nada respecto de límites en la contratación. Entonces, contratación con parte débil. ¿Y cómo se adapta lo que previó el nuevo Código Civil a distintos negocios? Bueno, eso es un problema, porque además no tiene nada que ver un contrato de consumo, una franquicia, telefonía celular, con un autor con un editor, o un actor con un canal, o un productor con una distribuidora, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que... y no se puede dejar todo en manos de los jueces. A veces cuando hay conductas que se repiten, los jueces necesitan un poco de guía, ¿no? Bastante guía. Entonces, hoy día estamos en ese gran debate. Calculo que seguiremos por lo menos 2 semanas más escuchando opiniones sobre capítulos o temas de la ley que hubiera que modificar. Luego veremos cuáles deben ser más urgentes. Nosotros presuponemos que hay 4 temas que sí requerirían cierta urgencia: Marrakech para ciegos, limitaciones de excepciones, nuevos tipos penales, implementación de tratados como los tratados de la OMPI. Beijing está más lejos, y el tribunal, un centro de conciliación para que los conflictos de derecho de autor se resuelvan más rápido. Hay experiencias muy buenas en México, Colombia, donde se puede resolver en 1 o 2 meses a muy bajo costo temas que van desde plagio, infracciones, incumplimiento de licencias. Bien, eso digamos que somos los que nosotros hemos visualizado como más inmediatos. Probablemente del otro lado vengan más cosas y ya veremos cómo sigue el proceso. Pero no hay un plazo. No hay un plazo. Seguramente no va a ser este año, porque además es un año electoral y montones de cosas. Pero sí nos gustaría tener algún texto 2018 y ver si 2019. Cerramos entonces por lástima, pero por la hora. Muchas gracias a los dos.